¿Te han dicho que sos una persona ociosa solo porque vas a ver Betty la Fea por séptima vez? Pues hoy te voy a enseñar que podés aprender de la persona jurídica de sustrato colectivo con ellos junto con Ecomoda. Comenzamos. ¿Qué son las personas jurídicas de sustrato colectivo? Bueno, tienen varias formas en que las podemos llamar. Algunas de las formas más comunes de referirnos a ellas son persona jurídica colectiva, persona moral, persona ficticia o persona jurídica a secas, que probablemente este sea el más común que tú has escuchado. Tendencias modernas probablemente escuches que llamen que digan que es una familia. Si estás en una sociedad donde te dicen que sos familia, mm, hay red flag, porque uno no despide a sus hijos ni a sus papás, por ejemplo. ¿Por qué decimos que es de sustrato colectivo? Pues eso ya lo hemos desarrollado en otro video donde hablamos de lo que es la personalidad y llegamos a la conclusión de que todas las personas, ya sean individuales o colectivas, en El Salvador tienen personalidad jurídica por el simple hecho de existir. Por eso es que hacemos la distinción en cuanto a su sustrato. Pero esa personalidad de las personas jurídicas siempre ha sido reconocida. En realidad, hemos visto doctrinariamente varias tesis al respecto. Una primera tesis nos decía de que solo a las personas naturales les corresponde el atributo de la personalidad jurídica. Entonces, significaba que no tenían nada de personalidad inicialmente estas colectividades. Sin embargo, conforme fue avanzando un poco la doctrina, se generó esta nueva doctrina de la ficción jurídica, en donde se estableció que los entes colectivos tienen personalidad, pero para facilitar las relaciones jurídicas, el derecho finge que las tiene. Por eso es una ficción, porque entonces es algo que no es normalmente atribuible a la colectividad de personas. Ya saben, en la esquina superior derecha queda el video de las ficciones por si no lo han visto aún. Continuó entonces esto avanzando y llegamos a una tesis formalista, que fue, digamos, una de las favoritas de Kelsen, donde nos decía que la atribución de la personalidad jurídica a estos entes colectivos no es en sí una ficción, sino que es una realidad en el campo del derecho. Es decir, se trata de una realidad jurídica por ser algo que ya está ampliamente desarrollado en el derecho, pero eso sí, lo único, dice Kelsen, que le interesa es que las personas físicas o de sustrato colectivo puedan ser sujetos activos o pasivos de una relación jurídica, por lo que el asiento o el sustrato de la personalidad le es indiferente al derecho. En otras palabras, es como si yo tuviera entonces una deuda a mi favor como acreedor. ¿Quién me va a pagar? No me importa si es una persona natural o una persona jurídica. Lo importante es que me pague. Esa es como la lógica de la tesis formalista. Pero en realidad hay mucho más que ver detrás de esto, porque sabemos de que en estados constitucionales y democráticos como el nuestro, en El Salvador, si bien se sostiene la tesis precedente, pero se postula que el sustrato o la base de la personalidad jurídica no le es indiferente al derecho, precisamente porque ya habíamos hablado que la persona es la realidad jurídica primaria en el derecho. Entonces, sí tiene diferencias y conlleva, por ejemplo, también diferentes alcances de la responsabilidad dependiendo de la personalidad que tengan, ya sea una persona natural o la persona jurídica de sustrato colectivo, el alcance que puede tener esta. Y por último, tenemos una tesis totalmente contrapuesta a la primera, donde dice que hay una realidad preexistente en el derecho y es la naturaleza gregaria del ser humano. Es como que, mire, el ser humano no puede pasar sin agruparse. Entonces debemos de reconocer que este fenómeno asociativo necesita una calificación jurídica. Entonces, de facto, es como que si todas las colectividades de personas tuvieran personalidad. Pero en El Salvador sabemos que eso no es así, porque el diablo es puerco. Y no podemos dejar que cualquiera tenga personalidad porque podría entonces prestarse a generar, por ejemplo, estafas o a poder entonces dañar bienes jurídicos de otras personas, sino que siempre se requieren de controles para dotar de personalidad a quienes cumplan ya los requisitos legales, por ejemplo, para conformar una sociedad o bien para conformar una asociación sin fines de lucro. Entonces,
¿Qué podemos mencionar de que es la composición del sustrato y sus características de acuerdo con lo que acabamos de ver? El sustrato colectivo tenemos que tener claro que lo constituye, primero, un grupo de hombres y mujeres, como sería el caso de los accionistas de Ecomoda, que persigan fines comunes. ¿Para qué se creó Ecomoda? En esencia, ustedes podrían decir, para llevar la más alta moda. Pero la verdad es que sí, pero esto tiene una última finalidad que es generarle lucro a sus accionistas. Porque si no le genera lucro, de nada sirve llevar la última moda a todo el mundo. ¿Para qué? Para cuya consecución, dice, se organizan de una determinada manera. ¿Y cómo estaban organizadas estas personas en Betty la Fea? Pues a través de la empresa Ecomoda. Y cada uno tenía su estructura, tenía su junta directiva, tenían un presidente, el peor, ¿verdad? que ha tenido la empresa. Han tenido sus vicepresidentes, secretarios, tesoreros, etcétera. Entonces, todo eso es justamente para garantizar que van a generar el lucro a través de la venta de ropa. Y durante un plazo más o menos estable, ya sabíamos, una de las cosas que el papá de don Armando siempre le mencionaba es que ya tenía varios años de tener esa empresa y por eso la dejaba en sus manos. Entonces, si bien mencionamos que aquí puede ser por un grupo de hombres y mujeres, debemos de tener claro que también puede ser conformado por solo personas jurídicas de sustrato colectivo o combinarse con personas jurídicas de sustrato individual. Como por ejemplo, cuando ya vemos de que Terra Moda llega a ser un accionista de Ecomoda. Entonces tiene todas las personas naturales más esa persona jurídica como dueño. Y ya trayendo todos estos conceptos a El Salvador, ¿qué podemos mencionar? Pues fíjense que el artículo 52 del Código Civil lo define, que son personas jurídicas las personas ficticias, capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones y ser representadas judicial y extrajudicialmente. ¿Qué crítica le podemos hacer? Porque les parece que eso es completo. La verdad es que no. La definición, si ustedes se fijan, se acopla a la tesis formalista. Momento, me van a decir. ¿Cómo que la tesis formalista si aquí está hablando de personas ficticias? Y por lo tanto, en realidad nos estaríamos refiriendo a esta que mencionamos porque se dice, se finge que tienen personalidad jurídica. Y eso sería súper criticable porque el legislador entonces adoptó una tesis doctrinaria que obviamente ya quedó bien desfasada. Pero ¿por qué no es entonces la tesis de la ficción, sino que la tesis formalista? Porque si ustedes se fijan aquí, está atribuyendo que las personas son ficticias, pero en ningún momento está diciendo que se finge que tienen personalidad, sino que la personalidad se está reconociendo. Miren cómo, al declararlos capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones, es decir, le está atribuyendo personalidad jurídica. Específicamente, ¿en qué elemento? En la capacidad jurídica. Por lo tanto, nosotros notamos que se trata en realidad de un reconocimiento de una realidad jurídica, lo que lo vuelve una tesis formalista. En ambos escenarios, como tesis formalista o tesis de la ficción, es una mala técnica legislativa porque esto pudo haber sido válido en los años 1800 que se emitió el código, pero hoy en día ya vemos que no. Entonces, hay que ver en realidad de que cuando también se desarrolla el tema de la persona jurídica de sustrato colectivo en el Código Civil, se aparta bastante de la teoría de la ficción y de la tesis incluso formalista, en especial cuando ya lo comparamos con lo que dice la Constitución de la República, por lo que podemos concluir que se trata de una definición sumamente incompleta, pues solo comprende la capacidad de la persona jurídica y ningún otro atributo de su personalidad. Sin embargo, hay algunos elementos que tenemos que considerar en el estudio de las personas jurídicas de sustrato colectivo. Lo primero es que se pueden considerar como que si son elipsis mentales, es decir, que su denominación alude a una amplia realidad jurídica sin necesidad de nombrar cada uno de sus tan complejos elementos. Una de las cuestiones que nosotros podríamos ahorrarnos con decir persona jurídica de sustrato colectivo es que no tenemos que llegar a decir, mire, se trata de que tiene una junta directiva, que tiene accionistas, que tiene diferentes obligaciones, que tiene diferentes derechos laborales para con sus empleados. No,
es algo que ya sabemos porque el derecho lo regula por sí mismo. Y la segunda consideración que debemos de hacer es que existen diferentes grados en la personalidad, por lo que no todas las personas jurídicas de sustrato colectivo gozan del mismo régimen jurídico. Por lo que vamos a ver que existen personas jurídicas de sustrato colectivo perfectas o plenas y otras que son imperfectas o menos personificadas. ¿Cuáles son las consecuencias de atribuirle entonces la personalidad jurídica a las agrupaciones humanas? Veamos. La primera de ellas es la independencia o ajenidad del patrimonio, porque la persona jurídica de sustrato colectivo es titular de su propio patrimonio, que es separado y autónomo del de cada individuo. Ya saben, esquina superior derecha si quieren saber más qué es el patrimonio. Pero aquí vamos entonces a hacer este elemento. Vean, imagínense que tenemos cuatro accionistas que quieren conformar entonces una sociedad. Cada uno tiene su propio patrimonio, para lo cual cada uno de ellos da sus propios aportes. Y ese que ellos sueltan de su parte para conformar el nuevo patrimonio es lo que se conoce como el patrimonio inicial, construido entonces por las aportaciones de sus miembros. Y esas aportaciones se considera que son prácticamente irrecuperables, porque el dólar que dio cada uno de ellos difícilmente les va a llegar ese mismo dólar si se llega a liquidar la sociedad. Entonces vean lo curioso, que ya ninguno de ellos tiene su bolsita de dinero que habíamos puesto acá porque ya cada uno dio su aporte. Y eso ahora es patrimonio de la persona jurídica de sustrato colectivo, es decir, de Ecomoda y ya no de uno de cada uno de los accionistas por individual. Ahora bien, esto nos lleva también a otra consecuencia, que es las responsabilidades separadas, que implica que las personas jurídicas de sustrato colectivo van a responder por sus obligaciones únicamente con su patrimonio y no con el de sus miembros individuales y viceversa. En otras palabras, Ecomoda va a pagar sus deudas con este dinero, no con el de sus accionistas. Por ejemplo, podemos ver las sociedades de capital y las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro que gozan de este beneficio. Por eso digamos que son personas jurídicas de sustrato colectivo perfectas, porque el modelo o el molde de las personas jurídicas se creó pensando precisamente en esta imagen para separar entonces esos patrimonios y por consiguiente la responsabilidad de las personas. Pero hoy en día sabemos que existen también otras sociedades que sí admiten el que sus miembros puedan responder también con su patrimonio personal. Un ejemplo pueden ser las sociedades de personas en nombre colectivo, porque ahí sí sus socios responden con su patrimonio personal de forma ilimitada y solidaria. Por lo que ese sería un perfecto ejemplo de personas jurídicas de sustrato colectivo imperfectas. Adicionalmente, las responsabilidades separadas implica que la personalidad jurídica es un ente distinto a sus titulares, pero requiere de personas naturales para actuar en su nombre y representación. Como por ejemplo, que esté en 4K Full HD, ustedes no pueden negar que sí reconocen al abogado de los pringuecitos. ¿Cómo olvidarlo? Entonces, en este caso vemos que la persona jurídica de sustrato colectivo, como no es de carne y hueso, requiere de una persona natural para que la represente, que puede ser entonces su representante, que la ley le diga legal, lo correcto es que sea un representante convencional. También cuando ya tengamos un video sobre eso, ya saben dónde encontrarlo para más detalles. Y si la persona natural acredita su personería, que ya sabemos también qué es, se comprende que no actúa a título personal, sino como representante. Por lo tanto, si estas personas actúan con la debida personería, por ejemplo, un poder general judicial para representar a Ecomoda en juicio, significa que quien realiza esos actos no serían los abogados de los pringuecitos, sino Ecomoda. Pero la separación también puede flexibilizarse por el cometimiento de delitos, donde ya responden personalmente el representante legal y la persona jurídica viene a responder civilmente de forma subsidiaria especial. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que el abogado de los pringuecitos dice ser un apoderado de Comoda y estafa gente. Entonces,
¿Qué significa? ¿Ecomoda se va a ir preso? Obviamente que no, porque no es una persona de carne y hueso. ¿Cómo va a meter usted a la sociedad a la cárcel? No se puede. Pero a don Pringuecito sí lo puede meter preso por bayunco. Y resulta que don Pringuecitos no tiene suficiente dinero para pagarle a las personas que estafó porque se lo bebió todo. ¿Significa que las personas se quedaron ya sin su dinero? No. Ahí es donde entra la responsabilidad civil de forma subsidiaria especial, porque ahí sí el patrimonio de la empresa va a servir para pagarle a la gente estafada. Entonces, esto es una buena forma de evitar abusos. Se busca aplicar la teoría del levantamiento del velo, que ya vamos a ver un poquito más al respecto. Porque este es justamente el caso más emblemático que nos deja en la enseñanza del derecho Betty la Fea. Veamos el siguiente. Resulta que tenemos que don Armando es uno de los accionistas de Comoda y una de las malas decisiones comerciales que él tomó está haciendo que Comoda vaya cayendo económicamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que comienza a obtener un montón de préstamos y ya está por perder la empresa en manos de los bancos. Entonces, para evitar eso, él toma su propio dinero, se lo entrega a Betty y le dice, Betty, ve y haz una empresa con este dinero a tu nombre, es decir, crea una sociedad. Y ahí es donde sabemos que crea la famosa Terra Moda, que va para efectos de este ejemplo, vamos a asumir que se asoció con el buen Nicolás Mora para poderla crear. Entonces, ¿qué ocurrió con eso? Resulta que cuando ya teníamos a Betty y a Armando en este juego de sociedades, Terra Moda, siendo entonces la empresa creada por Betty o la sociedad creada por Betty, decidió embargar a Ecomoda por unos supuestos préstamos que le había realizado. De manera entonces que así evitó que los bancos pudieran embargar antes a Ecomoda, porque ahora ya la tenía fichada en la buena Terramoda. ¿Qué ocurre entonces aquí? ¿Quién estaba embargando al final de cuentas Ecomoda? El levantamiento del velo societario lo que implica es que podamos hacer una revisión de quién está detrás de ese velo o de esa máscara, porque tenemos una sociedad, Terramoda, perfecto, es una persona jurídica de sustrato colectivo que embargó a otra. Pero ¿qué hay detrás? Cuando levantamos el velo societario nos damos cuenta de que detrás de Terramoda se encuentra Betty. Y Betty, con un sueldo un poco miserable porque don Armando era bien tacaño, no tendría el capital suficiente para conformarla. Por lo tanto, hay que buscar de dónde viene ese dinero. Y logramos encontrar que el dinero entonces viene de don Armando, que don Armando a la vez es uno de los accionistas principales de Ecomoda. Por lo que la teoría del levantamiento del velo societario nos ayuda a entender de que en este caso Ecomoda se autoembargó creando una empresa diferente para evitar entonces así pagarle a sus acreedores. Si este caso hubiera ocurrido aquí y ahora en El Salvador, entonces Betty y don Armando se hubieran ido un par de años a prisión por varios delitos, entre ellos, por ejemplo, los delitos de falsedad, los delitos de alzamiento de bienes e incluso podría ser de que estemos hablando de algunas administraciones fraudulentas. Entonces, para que vean, la teoría del levantamiento del velo societario es algo que no está muy bien regulado en El Salvador, pero existe. Hay que probárselo al juez, que eso en la práctica es difícil. Aquí porque en la tele vimos todo. Ustedes ven, Betty la Fea sí deja buenos ejemplos de derecho. Con esto nos llega una última pregunta sobre si los patrimonios pueden tener entonces personalidad jurídica. Porque si ustedes se fijan, precisamente aquí lo que buscamos es de dónde viene ese dinero para poder cobrar. Porque eso es lo que nos importa como acreedores. ¿Será entonces que podemos atribuir personalidad jurídica a los patrimonios por sí mismos? Porque la doctrina tradicional nos hace pensar que sí se le ha atribuido personalidad jurídica a los patrimonios o masas de bienes, como por ejemplo el de las fundaciones, que queda ahí a disposición para ser administrado para cumplir un fin o un objetivo. Entonces, inicialmente se sostuvo que el sustrato de la personalidad, en este caso, era precisamente un patrimonio, por lo que se podía ver así, prácticamente.
Pero ya luego se comenzó a comprender de que en realidad los sustratos de la personalidad solo podían consistir en personas humanas, individuales o colectivas. Recuerden, cuando vimos el tema de las relaciones jurídicas, vemos de que siempre deben de recaer sobre personas. Es el ámbito personal de aplicación de las normas jurídicas. Es precisamente eso lo que se espera. Por lo que, en realidad, aunque la teoría del levantamiento del velo nos hace pensar que la responsabilidad debería de imputarse al activo patrimonial y no a la persona, para así entonces evitar cualquier tipo de afectación o estafa como un alzamiento del cual nosotros estábamos viendo, esto no tiene que significar que tenga personalidad jurídica esa masa de bienes, sino que al final es la persona justamente que tiene ese patrimonio, que en este caso entonces tendría que ser siempre ecomoda. Así es que ya saben, si ustedes están ahorita esperando que lleguen los meseros, les dejo esta lista de reproducción para que puedan aprender todavía más sobre las personas y los atributos de la personalidad. Así es que nos vemos en otra ocasión.